Buenas noches, chicos, ¿cómo han estado? Muy buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Bueno, por aquí me preguntan que no he podido ingresar al SIGO para terminar el taller. No hemos podido entrar nadie porque no han enviado todavía el listado de usuarios y contraseñas. Es que eso lo maneja la mesa de ayuda del SENA y pues está como demoradito, la verdad. Entonces nos toca esperar hasta que nos envíen esa parte. De todas maneras, nosotros podemos seguir avanzando en nuestros temas y apenas nos habiliten el SIGO, pues entramos a trabajar en el SIGO. Así que no se preocupen, no se afanen. Vamos entonces a trabajar sobre los ejercicios de registros contables en Excel. Voy a buscar entonces la plantillita que veníamos trabajando y vamos a mirar qué dudas tienen. ¿Listo? Así que alisten sus dudas y me van contando qué tienen por ahí. Ya en un momentico comparto la pantalla. ¿Listos? Entonces, esto fue lo que hicimos la clase pasada, como para explicar más o menos cómo debe quedar el registro en comprobante de contabilidad de cada una de las transacciones, ¿cierto? Entonces, habíamos hecho la de capital, habíamos hecho una compra de mercancías y una devolución de la compra de mercancías. Entonces, chicos, cuéntenme qué otros ejemplos les gustaría que registráramos aquí contablemente. Profe, una venta. Una venta. El arrendamiento. Listo, perfecto. Ah, bueno, aquí ya habíamos dicho que una venta a crédito, entonces vamos a hacer la venta. Profe, y después de hacer la venta, ¿podría hacer también la devolución en ventas, porfa? Sí, claro que sí. Listo, perfecto. Listo, entonces díctenme por favor la venta. ¿Cómo la quieren? ¿De qué valor se les ocurre? Jefe, pues aquí digamos, del archivo que nos enviaron anteriormente, venta de 100 millones masiva de contado, transferencia bancaria. Ok, entonces miremos, las cuentas que interfieren en las ventas, entonces son la 4135 normalmente, ¿no? Que es la cuenta de ingresos o de comercio al por mayor y al por menor. Y vamos a ponerle ventas, un nombre como más genérico para poder entender a dónde va el valor de la venta. Entonces acá le ponemos la descripción, venta de 100 millones, ¿con transferencia me dijiste? Sí, señora. Pagado transferencia. Pagado transferencia electrónica. Entonces el tercero le podemos poner el tercero, un proveedor cualquiera. El documento pues será la factura de venta del proveedor, también el número correspondiente. Acuérdense entonces que la cuenta 41 aumenta por el crédito. Entonces, como estamos vendiendo, irían los 100 millones al crédito. La venta, entonces, la mayoría de ventas están grabadas, entonces tienen un IVA. Acuérdense que el IVA en las ventas es el IVA generado. La 2408. Sí, señor. IVA generado. Espera. IVA generado. IVA generado en ventas. El concepto y el tercero y el documento será el mismo. Y el IVA, pues es el 19% del valor de la venta. Va al crédito porque acuérdense que aumenta la cuenta por pagar a la DIAN por ese valor que yo estoy generando en ventas. Vamos a ponerle la retención en la fuente para que nos acostumbremos a manejar retefuente por compras. Nos aplica la retefuente por compras porque pues la compra y la venta tienen el mismo concepto, pero a la inversa, ¿no? Dependiendo de la persona que esté registrando. Entonces, para este caso,
La tarifa es la de compras, que es del 2.5%. El concepto será el mismo. Y acuérdense que el que paga es el que retiene. Entonces, como yo estoy vendiendo, me van a pagar a mí. Entonces, a mí me hacen la retención. Como me hacen a mí la retención, para mí queda como un anticipo o un anticipo de renta o una cuenta por cobrar. En este caso, a la DIAN, la cual cruzo cuando hago mi declaración de renta anual. Entonces, sobre la misma base que aplicamos el IVA, aplicamos la retención en la fuente. Y esa Profe, retención, pregunta, ¿sí? cuando digamos es compra, que uno hace la compra es al contrario, ¿cierto? Es al contrario, sí, señor. Cuando yo pago, yo soy el que retengo. Entonces, como aquí me están pagando, me retienen a mí. Es el efecto contrario, sí. Y acuérdense que siempre debe haber una contrapartida. La contrapartida para poder cuadrar el registro, entonces, es la salida del dinero de bancos, porque fue pagado con transferencia electrónica. Entonces, ¿cuánto? Mentiras. Es un ingreso a la cuenta de bancos porque me van a pagar a mí, me van a pagar. ¿Cuánto me van a pagar? Entonces me pagan el valor de la venta, me pagan el IVA porque yo lo recojo y se lo pago a la DIAN, ¿cierto? Pero me quitan la retención en la fuente porque esa me la recoge quien me está pagando y se la paga él a la DIAN. Entonces, por eso le resto la retención en la fuente. Y ese es el valor final que yo voy a recibir en bancos, ¿listo? Entonces aquí podemos ver que nos da 119 contra 119, o sea que el registro está cuadrado. Entonces aquí probamos. Siempre acuérdense de hacerle la sumita completa porque a veces nos queda algún renglón por fuera y a veces por eso es que no cuadra. Este sería entonces el registro número 4. Y aquí entonces ustedes me van a decir ahora qué documentos tanto contables como no contables se utilizarían en esa venta. Profe, una pregunta. ¿Mm? Digamos, es que yo también me he basado en hartos videitos ahí de YouTube y pues yo veo que le hacen como o sea, otros registros de la 6135, que me Ah, imagino sí, es que verdad. cuadrando, Sí. digamos, los inventarios como tal. Ajá. Sí, ese es el segundo registro de la venta. Lo que pasa es que normalmente es un registro automático que hace el sistema. Se denomina el costeo. ¿Sí? Es un proceso que hay algunos programas, de acuerdo a cómo uno lo parametriza, que lo hacen inmediatamente, se hace la venta. Y hay otros que se hacen o se corre el costeo una vez al mes en los procesos de cierre mensual. Entonces, eso ese registro también ya se los había explicado en las clases anteriores, ya lo vamos a registrar. ¿Listo? Ok. Miren, Profe, entonces, ¿qué documentos? ¿Sí? otra cosita, qué pena contigo. Es que mira que, digamos, en lo que yo estaba realizando, en ese hay un ejercicio que es donde yo me quedé como completamente varado, porque pues la verdad no sé si es mi comprensión o qué. En el punto 10 dice, registramos el costo de venta al 30% del valor de cada venta. O sea, y yo quedé Sí. Del perdido. valor de cada venta. Entonces, te está Sí, diciendo que lo calcules de todas las ventas que tengas registradas hasta el momento. Entonces, ese es el del 30. proceso de costeo que se hace, digamos que una vez al mes. ¿Qué es ese proceso de costeo? Ese proceso de costeo lo que hace es que saca de la 14, de la cuenta 14 donde tú compras y lo manda a la 61. Porque si no lo mandas, si no lo sacas de la 14 y lo mandas al costo, entonces te van a quedar inflados eternamente los inventarios como si no hubieras vendido nada, ¿sí? Sí, sí, Porque en claro, el sí registro de entiendo. la venta, al ver el registro simple, el registro de la venta, ahí no se mueve la 14 por ningún lado. Mira, ¿sí? Se mueve la 41, el IVA, la retefuente y la contrapartida, pero no se mueve la 14. Entonces, por eso es un registro interno que automáticamente hacen los programas de acuerdo a cómo esté parametrizado. Pero, profe, o sea, y como tú me dices, digamos, registro la 1435 y después la ¿qué, perdón? La 6135, que es la cuenta del costo de ventas. Y ahí hago ese movimiento y ya no tengo que especificar nada más, ¿cierto? Exactamente, solo ese Ok, movimiento. listo. Entonces, si quieres, hagámoslo aquí de una vez. Entonces, el mismo día,
Es que hay unos programas que manejan el sistema de inventario permanente, entonces se actualiza en línea, con cada venta lo va registrando. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es la 1435, la misma cuenta de inventarios donde ingresó el producto cuando lo compramos, tiene que salir. ¿Cuánto sale? Dice que el 30% de la venta, ¿cierto? Eso es lo que dice el ejemplo. Sí, señora, el evento, digamos, hay una compra que es de 180 millones, mejor dicho. Sí. Me Pero esto imagino. se registra este se registra es para las ventas, o sea, es proporcional a la mercancía que está saliendo, no a las compras, sino a las ventas. Ah, ya entendí. O sea que aquí sí hay un punto que dice venta de 100 millones, de la que estábamos haciendo ahorita, mejor dicho. Exactamente. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es que calculamos el 30%, que son ¿cuánto? 30 millones. Sí, señora. Y eso tiene que salir de la 14 porque es como lo que representa la salida física de la mercancía, ¿sí? Pero entonces Sí, sale de entiendo. mi bodega físicamente porque tiene que salir a algún lado. Pero ¿a dónde sale? No entra o no queda físicamente dentro de mis instalaciones porque yo ya lo vendí. Entonces para mí se convierte eso automáticamente en un costo de ventas. ¿Sí? Entonces la cuenta, la contrapartida de esa salida física es la cuenta 6135, que es la del costo de ventas. Ah, ya entendí, súper bien. Entonces eso hace que me permita a mí saber Las cuánto ha sido el ganancias, costo, exactamente, el costo de lo que vendí, y por diferencia pues saco la ganancia, que es lo que se hace en el balance de prueba cuando estamos sacando los reportes, los informes finales. sí, es que, profe, estoy haciendo ese como para cogerle ya más el hilo al otro trabajo, que es el más larguito. Ah, ok, profe, ya entendí súper bien. Listo, ese como te digo, entonces es un registro automático que se hace, pero lo que te digo, hay unos programas que lo hacen inmediato con cada factura, pero eso tú no lo ves nunca, eso no lo ves. O con el proceso de costeo mensual. Entonces, uno que hace en el proceso de costeo mensual, yo cojo y miro todas las ventas y a esas ventas le saco el porcentaje de costo y ese es el valor que traslado desde la 14 a la 65. O sea que me estás explicando que, digamos, el sistema SIGO hace de una vez ese cruce como tal. Depende cómo esté parametrizado. Hay unos que sí, otros que no. El SIGO lo hace mensual. Ok, profe. El SIGO hace el proceso de costeo mensual, se llama costeo en SIGO. Hay otros que se llaman, en otros programas se llama diferente, se llama, por ejemplo, cierre de costo o costo de ventas o ajuste al inventario. Bueno, hay diferentes Profe, nombres, pero básicamente es eso. y digamos en lo de la venta que hiciste anteriormente, ¿siempre tiene que salir de bancos? ¿No se puede poner proveedores directamente? No, acuérdate que los proveedores son los que nos venden a nosotros. O sea, proveedores va cuando yo compro, pero proveedores es a crédito, o sea, cuando me dan crédito. Aquí en Ah, este caso, como dice que fue con transferencia electrónica, entonces quiere decir que me ingresó a mi banco inmediatamente la venta. ok, Pero listo. si fuera de a crédito la venta, entonces la dejaría en una cuenta por cobrar a clientes, que es Sí. de la cuenta 13, la 1305. Ok, listo, profe. Entonces aquí si fuera a crédito sería aquí la 1305 y el resto sería exactamente igual, ¿sí? Solo cambiaría eso. Solo cambiaría la contrapartida. Entonces por eso hay que, digamos, que tener en cuenta todos los factores del enunciado para poder registrar correctamente. Listo, ahora me decían por ahí, bueno, miremos lo de los documentos primero. Entonces, en esta factura de venta, ¿qué documentos debemos tener en cuenta? Primero, lógicamente, pues la factura de venta, que es la que da origen a la transacción, ¿sí? Lo que yo llamo el documento fuente. La clase pasada me preguntaban que si uno, aparte de hacer la factura, tiene que registrar contablemente. Hoy en día ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estos programas ya traen amarrada la contabilización automática, ¿sí? Cuando tú digitas la factura en el SIGO o en el Word Office o en cualquier programa de estos,
el programa ya está parametrizado y ya sabe a qué cuenta manda cada cosa. Entonces, cuando le das guardar o imprimir o procesar o contabilizar, ya el programa te hace el registro contable internamente. El programa no te va a mostrar esto que estamos viendo aquí. Simplemente dirá factura grabada o factura guardada. Y él hace automáticamente el registro. Entonces, no hay necesidad de hacer otro documento contable en estos casos, porque la factura de venta ya por sí sola contabilizó. ¿Qué se podría hacer en este caso? En este caso, si la factura es de contado, como dice ahí, no hay que hacer nada más, o sea, ya no tiene ningún otro documento ni ningún nada, ni siquiera para el tema de bancos. Si la factura fuese a crédito, entonces ahí sí, como queda en una cuenta por cobrar, en el momento en el que el cliente nos paga ese dinero, ahí hay que hacer otro registro contable, que ese sí se haría con un recibo de caja. ¿Listo? Entonces, por ahora, lo único que queda en esta transacción sería la factura de venta, porque ella misma contabiliza o hace el registro contable. ¿Listo? Para el ajuste al costo, ¿cuál es el documento? Entonces, el documento normalmente para el ajuste al costo es un documento, el documento del costeo. Y también se utiliza un documento que se llama salida de almacén. ¿Sí lo vieron en esos soportes que utilizaron por ahí? Los que vieron en su mapa mental. Sí, La señora. salida de almacén. Listo, la salida de almacén entonces nos sirve para, es un documento interno nuestro, ¿verdad? Que nos sirve para registrar precisamente qué mercancía está saliendo del almacén, en cantidad, en descripción, en referencia, en valor y todas esas cosas. Es un documento interno para el manejo de los inventarios. Lo que pasa es que el manejo de los inventarios es un poquito más complejo porque cada producto requiere que se maneje una planilla o una plantilla, que no sé si ustedes la conocen, que se llama Cardex. O Sí, lo que señora. antes se llamaba como tarjeta de Cardex, o sí, Profe, que se buenas noches. llenaba de forma manual. Buenas noches. Qué pena, otra vez yo. Tranquila, cuéntame. Profe, es que, pues aquí poniéndole atención en el ejercicio anterior, aquí dice sumas iguales, pero yo no las veo igual. Ah, sí, Entonces tienes razón. me perdí, qué pena con su merced, me perdí. Sí, tienes toda la razón. Entonces, mira, ¿qué es lo que debe ir en esas sumas iguales? Únicamente lo del último registro. Entonces lo ajustamos aquí, ajustamos la formulita y acá le damos copiar y pegar. Solamente lo que está en blanco, ¿sí? Porque estas líneas naranjas pues son como los subtotales de cada registro. Entonces, si ves acá, este está sumando hasta aquí y este está sumando también hasta acá. Lo mismo en el de arriba. Y lo mismo acá, esos están sumando es individualmente cada registro. ¿Listo? Entonces sí estaba mal esa fórmula, pero ya quedó. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces les estaba contando que la tarjeta de Cardex es un documento que anteriormente se utilizaba y se llenaba a mano. Entonces tenía que haber una tarjeta de Cardex por cada producto que yo manejara y que yo vendiera. Entonces, por ejemplo, si es un supermercado donde manejo 3,000 productos, tenía que tener 3,000 tarjetas de Cardex. Y en cada una de ellas se tenía que registrar la entrada de cada una de las compras y la salida de cada una de las ventas. Y eso me permitía saber cuál era mi costo a través de 3 sistemas que ustedes deben conocer, que son el PEPS, el WEBS y el costo promedio ponderado. El PEPS es una sigla que indica que primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, yo lo que hago es, con ese método, yo tomo el costo de las primeras unidades que me entraron, porque a veces, acuérdense que cuando uno compra en diferentes fechas, los precios a veces varían, ¿sí? Entonces, para evitar esas variaciones, entonces yo cojo el orden en ese sistema de que las primeras que entraron son las primeras que van saliendo. Y al costo de esa compra es que yo registro este ajuste al costeo. Esa es como que la que más manejan, ¿no, profe? No, hoy en día la que más se maneja es la del costo promedio.
¿Por qué? Porque a veces las variaciones pues afectaban mucho el tema del costo. Por ejemplo, si yo compré hace un año una mercancía y la tengo guardada, no la he vendido, entonces si la estoy sacando al costo de hace un año, me puede dar mayor la utilidad de lo que me daría hoy, porque hoy ya ha subido el precio, ¿sí? Si yo comparo hoy con hace un año, pues los precios han variado mucho. Es una forma de calcular el costo unitario. La otra forma con el WEBS es que las últimas en entrar son las primeras en salir. Entonces yo tengo que de la última compra, entonces a ese precio unitario que compré voy sacando mis unidades a medida que voy vendiendo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa con ese método? Que como estoy cogiendo las últimas, entonces las primeras se me van a quedar eternamente ahí, no físicamente, porque esto es teóricamente hablando, no es que físicamente realmente esté sacando de las primeras que compré o de las últimas que compré. Es un sistema, digamos, solamente numérico. En el físico no pasa así. En el físico yo puedo coger de cualquier estante o de cualquier compra, porque digamos que si es el mismo producto, pues no tiene ningún problema. Pero son métodos para calcular y saber cuál es el costo y cuál es el valor que yo registro en este registro contable del costo de ventas. Y en la de promedio, en el método promedio, yo lo que hago es que tomo el total de las unidades y tomo el total de los costos unitarios y le saco el promedio. Entonces, al sacarle el promedio, digamos que ese costo unitario se distribuye en todas las unidades de forma más pareja, ¿sí? Entonces, me permite tener como más ajustada a la realidad esta cifra del costo. Porque, ¿qué pasa? Con el costo viene e impacta mis utilidades directamente. El costo disminuye las utilidades directamente. Entonces, eso me puede interferir tanto en los resultados que yo quiero mostrar como en los impuestos que tengo que pagar. Entonces, por eso es súper, súper importante aprender a calcular el tipo de costo que voy a registrar. Aquí lo estamos tomando para estos ejemplos con un porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí decimos que el 30%. Pero si estuviéramos haciendo un ejercicio más completo, entonces tendríamos que hacer la tarjeta de Cartex por cada producto para saber de verdad cuál es el costo. De pronto más adelante, cuando vayamos a ver ya las cuentas un poco más a profundidad, ahí podemos, cuando estemos en la 14 de inventarios, podemos estudiar bien cuáles son esos 3 sistemas de cálculo para que ustedes entiendan la dinámica interna de lo que es el manejo de inventarios, con las mercancías, con las unidades y con todo eso. ¿Listo? Entonces, por ahora, lo que estamos aprendiendo es el registro contable básico, lo más básico, no tan detallado. Sí, señora. Listo, entonces habíamos dicho que vamos a hacer entonces una devolución de ventas para ver cómo queda la devolución en ventas. Entonces, como les había dicho anteriormente, la devolución afecta exactamente las mismas cuentas de la transacción original. Entonces, como esta es una devolución en ventas, vamos a copiar porque es exactamente las mismas cuentas las que se afectan en la devolución. ¿Qué cambia? Únicamente cambian de lado, porque pues como están al revés, cambian de lado y cambian los valores. Entonces, vamos a ver. Digamos que de esos 100 millones que compramos inicialmente, vamos a devolver 20. Entonces, ¿qué pasa? Que la 41.35 entonces no va al crédito porque no está aumentando, sino que está disminuyendo. Estoy devolviendo, o me están devolviendo más bien. Entonces, devolvería de esos 100, solo 20. En el caso del IVA, es exactamente lo mismo. Entonces, por el 19%, pero entonces ya no va al crédito, sino que va al débito. La retención en la fuente también se devuelve porque se afectan las mismas cuentas. Y para el tema de bancos es exactamente lo mismo. Entonces, si me están devolviendo la mercancía, yo tengo que hacer una devolución del dinero. Entonces, ¿cuánto voy a devolver? Siempre la fórmula es la misma. Es la base más el IVA menos la retención en la fuente. Y también, como hay una entrada de mercancía, porque me están devolviendo,
entonces yo tengo que devolver también el costo de ventas en esa proporción. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo registro que hicimos acá del costo de ventas, pero al revés. Entonces, todo esto es de la... La cuenta ¿sí? 4175, entonces. No le entiendo esa parte. 41, sí, la 4175 también se usa para devoluciones en ventas. Lo que pasa es que, digamos, para efectos de aquí del ejercicio, lo vamos a dejar en la misma cuenta para que ustedes vean el efecto que tiene, que es disminuir finalmente la cuenta 41, ¿sí? Es el mismo efecto que tiene la 4175. Simplemente que, digamos, normalmente y en la práctica uno usa es la 4175, pero aquí por efectos del ejercicio, para que ustedes vean en la dinámica, entonces lo dejamos en la misma cuenta. Finalmente, la 4175 y la 4135 se van a acumular en la cuenta mayor, que es la 41. O sea, el efecto va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Lo podemos dejar entonces en la misma cuenta o lo podemos dejar en la 4175. Yo preferiría que lo manejemos en esta mientras lo dominamos bien. Es una consulta. ¿Me puede explicar? O sea, no vi de dónde salen esos 500.000 pesos. Ya te cuento. Listo, entonces verificamos que queden sumas iguales y lo mismo acá, sumas iguales. Entonces, los 500.000 pesos, estos de la retención en la fuente, ¿sí? Estos salen de tomar los 20 millones, que es la base de la devolución, por el 2.5%, que es la tarifa de retención en la fuente. Entonces, como en la compra había una retención, en la devolución se tienen que afectar exactamente las mismas cuentas. Entonces, también debo devolver la retención en la fuente. Entonces, aquí le vamos a poner el concepto fue devolución. Devolución de 20 millones de la venta del punto 4. Para que tengamos claro. Y aquí, ¿qué documento se va a utilizar? Entonces, aquí se utiliza hoy en día, antes se utilizaban las devoluciones, un documento llamado devolución. Hoy en día, como es electrónico, entonces es la nota crédito tal. Porque las notas crédito también son electrónicas. ¿Sí sabían eso? Así como hay factura electrónica que se transmite de forma inmediata a la DIAN, la nota crédito también. ¿Por qué? Porque aumenta directamente a la factura. Entonces, eso pasa allí. ¿Qué documentos se utilizan en estas dos transacciones? Entonces, aquí, pues la nota crédito, que es la que origina directamente la transacción. También puede estar la entrada de almacén. Disculpe, profe, ¿solo la nota crédito es también electrónica o la débito también? No, la nota débito por el momento no es electrónica, solamente la nota crédito. Gracias. Y aquí lo mismo, la nota crédito y la entrada de almacén son las que reversan el costeo. O cuando se hace el proceso de costeo mensual, el proceso de costeo detecta con el registro de la devolución que hay una disminución en la venta, entonces él mismo reversa el ajuste al costo, hace el ajuste al costo a la inversa. Entonces aquí, este quedó mal porque iría al revés. Y como nos están devolviendo, entonces vuelve y ingresa al inventario los 6 millones y se reversa del costo, porque ya lo había mandado al costo, entonces lo reversamos. Como que se reversa toda la operación. Reversa la operación completa. Listo, me habían dicho por ahí que un gasto, entonces hagamos un gasto, como de qué se les ocurre. Puede ser el arriendo,
Sí, profe, en el ejercicio dice que se paga arriendo, pero dice que se paga con cheque. Listo, entonces el arriendo va en la 5120 o en la 5220, dependiendo de si es de administración o si es de ventas. Que los gastos están clasificados en 51, que son los gastos de administración, 52, que son los gastos de ventas, y 53, que son los gastos financieros. Entonces, en la 51 y en la 52 es la misma codificación. Ustedes van a encontrar el 5105 o 5205, 5120 o 5220, 5130 o 5230, y se llaman exactamente igual. ¿Sí? Esas cuentas están repetidas, tanto en la 51 como en la 52. Entonces, y ya la 53, la cuenta 53, sí es solamente para gastos financieros. Entonces, ahí en financieros, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar intereses, comisiones, 4 por mil, ajuste al peso, otros gastos bancarios, impuestos a veces no deducibles o IVAs no descontables. Es como para otros gastos que afectan financieramente de una u otra forma. Entonces, O sea que la 170525 no aplica para arrendamiento. no, la 17, acuérdate, no sé si estuviste en esa clase donde explicábamos el plan de cuentas así detalladamente, que estuvo súper larga y dijimos una por una todas las cuentas. La 17 es una cuenta que se llama diferidos y sirve para registrar los gastos pagados por anticipado. Ah, ok, sí, Entonces, señor. allí registro lo que pagué por anticipo. Por ejemplo, si pago el arriendo por un año, sí lo llevo a la 17. Y hago el ajuste mes a mes, mandándolo, sacándolo de la 17 y mandándolo al gasto. Eso sirve para amortizar el gasto, es decir, asignarlo a cada periodo como debe ser. Así yo lo pague por anticipado. Pero el gasto corriente, o sea, el gasto normal de arriendo que pago todos los meses, lo llevo directamente al gasto. ¿Listo? A la 51 o a la 52. Entonces, la cuenta de arriendos, la que aplicaría sería construcciones y edificaciones para el tema del arriendo. Entonces, aquí le ponemos pago arriendo. Puede ser del local, o puede ser de la oficina, o puede ser del garaje, o bueno, de lo que sea. Para eso normalmente me mandan una factura de venta o una factura de arriendo, ¿no? De venta de servicios en este caso. Entonces, el documento es la factura de venta. Arriendo, entonces, por ejemplo, ¿de cuánto? ¿De cuánto dice el ejercicio? 1.500.000 más IVA. ¿Cuánto, perdóname? 4.500.000. Ok. 4.500.000 más IVA. ¿Por qué más IVA? Porque la mayoría de servicios en Colombia, excepto los servicios públicos, están grabados con IVA. Los servicios públicos y los servicios de educación y los fletes. De resto, casi todos los servicios están grabados con IVA. El arriendo, el único arriendo que no está grabado con IVA es el arriendo de vivienda, para uso de vivienda. De resto, todos los arriendos que son de tipo comercial y esas cosas, entonces todos están grabados con IVA. Entonces, como es un gasto, yo estoy pagando ese IVA, ¿no? Entonces, ese IVA que yo pago, acuérdense, el IVA que yo pago es un IVA descontable. En este caso es en servicios. Entonces, IVA descontable en servicios, grabado a la tarifa general, o sea, el 19%. Entonces, calculamos el 19%. El arriendo también tiene retención en la fuente. Entonces, como yo soy el que estoy pagando, yo soy el que retengo, ¿cierto? Entonces, yo le retengo al dueño del local o de la oficina, pero se lo tengo que pagar a la DIANE. Entonces, lo registro en una cuenta que se llama 2365, que se llama retefuente por pagar. ¿Cuánto será el porcentaje de arriendos? El 4%. ¿Sí recuerdan que había una tablita de retención en la fuente? Es el 3.5, profe. Es el 3.5 para
inmuebles, ¿cierto? Y para muebles es el 4, ¿verdad? ¿Sí lo tienen por ahí a la mano? Sí, señora. Yo tomé fue el del 4%. Ah, ok. El 4% es para muebles, o sea, cosas que se pueden mover. Y como un local, un terreno, un edificio, este tipo de cosas no se pueden mover, entonces se denomina inmueble. Los inmuebles, entonces, son estos, las edificaciones. Si fuera, por ejemplo, un alquiler de un vehículo, entonces como ese sí es mueble, porque se puede mover, ese sí le aplico el 4%. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí le aplicamos el 3.5 por arrendamientos. Y se toma sobre el, o se calcula sobre el valor sin IVA. Acuérdense que los impuestos siempre se calculan sobre los valores sin IVA o antes de IVA. Cualquier impuesto se calcula siempre sin otros impuestos. Entonces, sobre ese subtotal, o sea, los 4.500.000, calculamos la retefuente por pagar. Y dice que se paga o que no se paga, o se queda por pagar. ¿La contrapartida cuál será? Se paga con cheque, sería bancos. Ok, se paga con cheque, entonces sale de bancos. ¿Y cuánto sale de bancos? ¿Quién me dice? 5.197.500. Menos los 157.500. Exacto. Ok, entonces acuérdense que siempre, entonces cojo subtotal más el IVA menos la retención en la fuente. Entonces ese es el valor que voy a pagar. Vamos entonces a verificar nuestro registro. Sumas iguales, entonces aquí le modifico la formulita, ¿sí ven? Entonces aquí para que me coja todo lo que tiene que coger y lo pegamos al otro lado, entonces está correcto. Listo, ¿qué otro registro quieren hacer? Ah, entonces miremos qué factura soporta esto. ¿Qué facturas soportan o qué soportes se utilizarían en esta transacción? La factura de venta de servicios, o sea, la factura del arriendo. Comprobante de egreso. Como estoy pagando, entonces hago un comprobante de egreso, correcto. Y un comprobante de egreso para registrar la salida de bancos. ¿Listo? Bueno, a veces me decían, es que estoy pagando con cheque, entonces yo lo mando consignar. Si yo lo mando consignar yo mismo, desde aquí voy y mando a mi mensajero que lo consigne, entonces él me tiene que traer el comprobante de consignación. ¿Se acuerdan que por ahí preguntaba en la clase anterior que en qué caso se usa ese comprobante? Si yo mismo soy el que mando a consignar ese cheque en la cuenta del proveedor, entonces yo guardo mi comprobante de consignación. ¿Por qué? Porque esa es la prueba o el soporte de que yo sí pagué el arriendo, ¿cierto? Si yo no lo pago, sino que yo entrego el cheque y vienen de la inmobiliaria por él o viene el dueño del local a recogerlo, entonces esta persona debe firmar el comprobante de egreso. ¿Listo? Como constancia de que recibió el cheque por el respectivo pago. ¿Ok? Entonces, digamos, en ese caso podríamos usar el comprobante de consignación si quisiéramos. ¿Listo? Ya es decisión de cada persona o de acuerdo a lo que suceda en el caso concreto. Listo, ¿qué otro movimiento quieren que hagamos, chicos? Profe, ¿tú me puedes sacar de una duda? Ujú. Es que estoy confundida con el IVA generado y el rete IVA. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El rete IVA opera como si fuera una retención en la fuente. O sea, cuando yo soy agente retenedor, me convierto en un empleado del Estado, ¿sí? Es una función que me da la DIAN. Me dice, usted es agente de retención, entonces usted retenga en la fuente, que es la retención de renta o la retención en la fuente, y retenga en IVA cuando es gran contribuyente, entonces los grandes contribuyentes retienen IVA,
o retenga en ICA de acuerdo a su calidad frente al municipio. Acuérdense que esos impuestos son territoriales, el ICA. Entonces hay tres tipos de retención. Hay retención de renta, retención de IVA y retención de ICA. ¿Cómo operan las diferentes retenciones? Esas tres operan exactamente igual. Entonces yo practico la retención de IVA cuando yo soy gran contribuyente a todos los que les estoy pagando X o Y cosa que tenga IVA, le tengo que hacer la retención del IVA. ¿La retención del IVA de cuánto es? Es del 15% sobre el valor del IVA. Y si tengo la calidad de agente de retención de ICA, también tengo que hacerle retención de ICA, pero de acuerdo a qué tarifa, a la tarifa que aplique el municipio en el que estoy, ¿sí? Entonces, normalmente, digamos, en Bogotá, por ejemplo, es el 6,99 por 1000. Esa ya no es por ciento, sino es por 1000. ¿Y cómo opera? Exactamente igual. Yo retengo el IVA y lo meto en una cuenta por pagar a la DIAN, en una 2367, se llama la cuenta para la retención del IVA. Y si retengo ICA, entonces también hago lo mismo. Cojo ese pedacito del ICA y lo mando a una cuenta por pagar, pero no a la DIAN, sino a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, si estoy en Bogotá, o al municipio de Cali, si estoy en Cali, o al municipio de Bucaramanga, si estoy en Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cuentas las voy dejando en una cuenta por pagar para cuando haga la declaración, las saco de ahí y se las transfiero, bien sea a la DIAN o al municipio. Tanto el rete IVA, como la rete fuente, como el rete ICA. ¿Listo? ¿Sí quedó más o menos entendible? Sí, profe, gracias. Listo. Sí, opera exactamente igual. ¿Qué más, chicos? ¿Más dudas? Díganme. ¿No hay dudas? Profe, buenas noches. En este punto, por ejemplo, que dice causamos compras de productos para consumo a distribuidora Colombia Limitada. Y entonces nos dan pues todos los productos que compramos y el precio. Yo acá dice en definición, los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción, para luego ser vendidos o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la prestación de servicios. Entonces ahí yo entiendo que compramos como son en cantidad, todos son materiales de oficina. Entonces es como para hacer un inventario de productos para gastar en el área administrativa, ¿no? Entonces ahí entra como una cuenta de activo. Yo la coloqué en la... Esa es que... ¿Qué número fue que yo puse? La 1455. Yo no sé si está bien ahí. Que dice materiales, repuestos y accesorios. Sí, puede ser en esa. No sé ahí cómo se vamos a revisar aquí. Eso. A ver, vamos a revisar en esta cuenta que se llama PUC. ¿Se acuerdan que se las había... ¿Me dices que la 1455? Sí, porque yo lo entiendo así, como compraron en gran cantidad bolígrafos, papel higiénico, papelería, entonces... Profe, ¿esa no sería la 1435? Es que mira, escucha lo que dice la compañera. Dice que en la descripción de la transacción dice que son compras para el consumo interno, ¿sí? Si son para el consumo interno, es para gastarlas nosotros, no es para venderlas. Puede que yo tenga una papelería, pero si yo compro esferos, es diferente si yo compro esferos para vender a que yo compre esferos para usar en el desarrollo del negocio. Sí, ya. Entonces, como ese dice, porque son para usar, para el consumo propio, de todas maneras yo debo llevarles un control, porque ¿qué pasa? Que si no les llevo un control,
entonces esos materiales se van a perder, porque eso es lo que pasa normalmente. Aún así, uno les lleva control e igual se pierden, ¿sí? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es obviamente tenerles un control, y el control que se ejerce en la cuenta 14 es que la 14 permite, en los programas, los paquetes contables permiten registrar por cantidad, por unidad. Entonces ahí es donde se lleva ese control. ¿Listo? Entonces en ese caso está correcto el manejo así. Ah, o ¿Qué sea, sucede, ¿qué por la sucede 14 después? ¿cómo? En ese caso no, porque dice que es para consumo. La 1435 es para las ventas. Ah, bueno, profe, gracias. Es para la mercancía que voy a vender. Y esta es para la que voy a consumir. Entonces aquí a esta le tengo control. Sí, es como para tener ordenado, organizado y poder controlar exactamente. Eso me ok. permite diferenciar qué es lo que tengo, ¿sí? Cuando yo hago un inventario físico, por ejemplo, entonces miro cuánto hay en la 1435, dice que hay 10 millones. ¿Y cuánto hay en la 1455? Dice que, por ejemplo, hay 1 millón, ¿sí? Entonces eso me permite saber cuánto tengo para vender y cuánto tengo para el consumo. Es por eso que se separa de cuenta, para poder clasificar, organizar y tener más conocimiento de qué es lo que tengo, dónde lo tengo y para qué lo tengo. O sea que está bien entonces llevarla enseguida al gasto. También se podría llevar directamente al gasto. Eso era lo que les iba a explicar ahorita. Entonces, de esta 1455 también, a medida que se va consumiendo, tiene que ir saliendo de ahí, porque si no, entonces me va a quedar esa cuenta con unos valores que no son reales, ¿sí? Entonces, eso tiene que ir saliendo de ahí, bien sea por una salida de almacén o con un documento interno que permita mandarlo de aquí, bien sea al costo o bien sea al gasto. Esta cuenta también sirve para los productos que se consumen en producción, ¿sí? No solo que se consumen en el uso diario o en la parte administrativa, sino que se consumen en el proceso de producción. Pero, Entonces, profe, ¿te puedo leer algo que estoy leyendo aquí en el PUB? Es que dice, sí, digamos, sí, de la sí, 1435 en dinámica, dice sí, sí. créditos por la merma que, no, allá, por el valor de las mercancías destinadas al consumo interno del ente económico. También puede ser. También puede ser. Y también por la merma que tú dices. La merma es como la disminución en el gasto por consumo, o porque se va, por ejemplo, los alcoholes, los líquidos, esas cosas se van evaporando con el tiempo. Entonces antes tenía 10.000 litros, ahora no tengo sino 9.000, porque se van evaporando o por X o Y razón, ¿sí? Entonces va disminuyendo el producto en cierta medida. Eso también se tiene que registrar, a eso es que hace referencia. Se puede también por ahí. Lo que pasa es que en la 14 hay muchas opciones, o sea, yo en la 14 manejo muchos tipos de inventarios. También manejo unos inventarios que se llama productos en proceso. Hay un inventario que se llama productos terminados. También manejo materiales directos. También manejo materiales indirectos. Y un montón de cosas que, digamos, la descripción es abierta porque me permite manejar muchas cosas de acuerdo a esas políticas que yo defino en la parte administrativa para manejar el negocio. Entonces, digamos que esa descripción general también permite llevarlo también allí. ¿Por qué? Porque lo puedo llevar ahí en la misma cuenta, pero con un producto diferente. En los programas hoy en día, entonces, esa misma ficha de Cardex es como lo que permite registrar por cada uno de los productos. Entonces, yo puedo crear un producto que se llame esferos para el consumo interno, por ejemplo. Y lo puedo seguir llevando en la misma 1435, si quisiera. Entonces, por eso la cuenta también lo permite. ¿Listo, chicos? Profe, ¿qué documentos ahí serían parte de la factura? También se necesitaría un CARDES o solo la factura. Pues para las entradas de inventario, los ingresos de inventario, normalmente se utiliza la factura de venta y la entrada de almacén.
Porque la entrada de almacén es el documento físico que soporta la entrada física del producto. Porque, ¿qué pasa? Eso sucede, también hay casos en los que la factura de venta o es posterior o es anterior a la transacción. Entonces, para eso sirven los documentos que mueven las entradas y las salidas del almacén o entradas y salidas de mercancía. Porque a veces le dicen, despácheme eso y después le pago, después me factura. Entonces, ¿con qué despacho? ¿O cómo hago para yo registrar? ¿Cómo hago para saber que sí salió? ¿Y cómo hago para saber que ya salió una mercancía y que no la he facturado? Entonces, eso se hace normalmente o con una salida de almacén o con una remisión. ¿Sí conocen las remisiones? La remisión hace el mismo efecto. La remisión es para mover mercancías. Entonces, yo puedo tener remisiones internas o remisiones externas o como las necesite, ¿sí? Las remisiones me permiten ver cuál es el movimiento físico del producto y dónde está. Entonces, también hay otras que se llaman remisiones por facturar, por ejemplo. Para yo saber qué despaché ya, o sea, que ya está en manos del cliente, pero que no le he facturado, que no se lo he cobrado. Entonces, por eso como se manejan distintos tiempos a veces entre las cosas físicas o las cosas reales y las operaciones de transacciones, entonces para eso es que existen estos otros documentos de control. Profe, ¿y una prefactura no también serviría? La prefactura sirve como para, básicamente es como para informarle al cliente cuánto es lo que tiene que pagar. Pero la prefactura no mueve mercancías ni mueve nada. La prefactura es como una foto de mi factura, pero antes de transmitirla electrónicamente. Entonces, por ejemplo, los software contables, ellos mandan una prefactura. Que quiero que me actualice el sistema, cambio de versión. Entonces, le mandan a uno una prefactura. Entonces, sí, aquí está la prefactura, pague tanto. Entonces, uno ya sabe qué es lo que le van a facturar. Es como un borrador de la factura. Uno ya sabe qué le van a facturar, cuánto es el IVA, cuánto es todo. Uno paga y después de que uno paga, le emiten la factura definitiva. Una pregunta, ¿la prefactura sonaría así como una cotización? ¿Sería algo Parecido a así? la cotización. Exactamente, sí. Cumple la misma función que la cotización. Lo que pasa es que hoy en día ya casi no se utiliza la cotización. Es un documento como que se usaba mucho antes. Hoy en día ya no. Ya hoy en día es la prefactura. Sobre esa prefactura uno puede solicitar cambios. ¿Sí? Uno puede decir, no, ya no véndame 100, sino véndame 99. Entonces cámbiale aquí, quítele allá. En la prefactura uno puede verificar los datos y decir, está mal el NIT, está mal el nombre, cámbiale aquí, póngale allá. Sí, es cumple exactamente la misma función de la cotización. ¿Pero tiene que estar dentro del mes que voy a facturar? No necesariamente, porque yo puedo emitir muchas prefacturas y habrá algunas que me paguen y otras que no. Entonces solamente facturo lo que efectivamente me han pagado. Lo que no, no. Gracias, profe. Con gusto. Profe, en esa misma 1455 yo sí tengo artículos para dar de baja. ¿Lo puedo hacer en esa misma cuenta? ¿O en la 1435? Sí, donde esté el producto. Si lo tienes en la 1435, pues lo das de baja de ahí. ¿Qué es dar de baja? Que lo sacas, o sea, le haces un crédito y lo mandas al gasto o al costo. Donde esté el producto. Si está en la 35, entonces de la 35. Si está en la 55, entonces de la 55. Ok, profe. A donde lo hayas ingresado inicialmente. Listo. Profe, ¿y un anticipo a proveedores cómo se maneja? Listo, vamos a registrar. Listo, vamos a registrar un anticipo. Entonces, el anticipo, ¿cómo funciona? Es como que yo le doy un dinero por anticipado a esa persona y ella se compromete a que me manda la mercancía o a que me hace un trabajo o un servicio o alguna cosa, ¿no? Entonces, si es un anticipo, los anticipos sería para mí. Si yo le doy un dinero, esa persona me debe a mí, ¿cierto? Me debe o la plata
o el servicio o el producto. Entonces, como me debe, es una cuenta por cobrar, que va en la 1330, que se llama anticipos. Ahí hay una cuenta que se llama anticipos a proveedores, hay otra que se llama anticipos a trabajadores, otra que se llama anticipos a contratistas, otra que se llama anticipos, bueno, al Estado y diferentes tipos de anticipos. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo que voy a hacer un anticipo por un contrato de obra. Voy a remodelar. Entonces, yo doy el anticipo. Digamos que voy a dar 15 millones para que el contratista compre los materiales o bueno, qué sé yo. Simplemente va a la cuenta 13 y la contrapartida será pues de dónde sale el dinero, bien sea de caja o de bancos, dependiendo de dónde está saliendo el dinero. Y pues de la salida del dinero va al crédito. Entonces con eso simplemente registro el anticipo. ¿Qué documentos se utilizan para ese anticipo? Como es un contrato, como es un contrato de obra, entonces el soporte será el contrato, porque si han visto un contrato detenidamente, ahí hay unas cláusulas y en esas cláusulas hay una que se llama forma de pago y en la forma de pago se describe cómo se debe pagar y en qué fecha se debe pagar y qué valores se deben pagar. Entonces uno normalmente tiene que cumplir con esas cláusulas que dice el contrato. Entonces, será el contrato. ¿Y qué otro documento? O contablemente, ¿cuál sería el documento? Nuestro comprobante de egreso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una salida de dinero, entonces siempre que haya salida de dinero va el comprobante de egreso. Este sería, así se registra el anticipo. ¿Y cómo se registra la legalización del anticipo? Entonces ya vamos a ver. Legalizar o amortizar el anticipo quiere decir que lo voy a cruzar, ¿sí? O cruzar el anticipo. Entonces el contrato originalmente digamos que era por 40 millones. Entonces lo primero que voy a hacer es que llamo el anticipo o el dinero que ya le di. Y le pongo aquí concepto cruce de anticipo o legalización de anticipo o finalización de obra o algo así. Entonces como originalmente era una cuenta por cobrar y la persona ya cumplió porque ya terminó el trabajo, entonces esta cuenta se acredita. ¿Y qué pasa? Entonces, por un lado se debitó, por el otro lado se acredita, entonces ya finalmente me va a quedar en ceros, ¿cierto? A la 5140 o a la 5145, que es la de mantenimiento o algo así, entonces ahí voy a llevar la obra, entonces mantenimiento, pared del sótano, por decir algo. Eso lo llevo directamente al gasto. ¿Y cuánto voy a llevar al gasto? Acuérdense que los gastos siempre van al débito. Entonces, ahí llevo los 45 millones, que es el total de la obra. Lo que me costó finalmente. ¿Y qué hago con la diferencia? Ahí me da una diferencia, ¿cierto? ¿Qué hago con esa diferencia? ¿Cuentas por pagar? La puedo llevar a cuentas por pagar o la puedo pagar directamente, ¿cierto? Entonces puede ser a la 1380, mentiras, a la 2380 es cuentas por pagar o directamente lo pago de caja o de bancos. ¿Listo? Cuentas por pagar o caja o bancos. El efecto va a ser exactamente el mismo. Y va al crédito porque es por un lado si es de caja o banco, salida de dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a llevar ahí? La diferencia. O sea, los 30 millones. Profe, pero si es de productos, o sea, una distribuidora de productos,
en vez del contrato ahí, ¿qué sería? Porque es que en el ejercicio está, primero hace el anticipo y después ya hacemos la compra. Ah, es una compra de mercancías. Ah, ok, ok. Sí. Entonces hay que ya miramos cómo es. en vez del contrato, porque entonces todavía no tendríamos la factura según eso, pues entiendo ahí. Sí, si es un anticipo para compras, entonces la dinámica es básicamente la misma. El registro del anticipo quedaría exactamente igual. Entonces aquí sería un anticipo para compras o para compra de mercancía. Queda en la misma 1330, pero en una que se llama 13 anticipos a proveedores. Entonces yo ya elegiré este dinero. Entonces, ¿cuándo legalizo el anticipo? Cuando me emiten la factura. Ahí es que yo legalizo el anticipo. Espérenme que aquí hay unas cositas que corregir. Entonces vamos a decir que anticipamos 10 millones, por ejemplo. Anticipé 10 millones, listo. Esto es un anticipo a una compra. Entonces, ¿qué pasa cuando me emiten la factura? Es que debo cruzar el anticipo. Entonces, cuando me emiten la factura, llega la mercancía, lo registro como una compra normal. La 1435 es la cuenta de inventarios. Ingresa por, digamos que la compra era por 25 millones, entonces 25 millones. Registro la compra tal cual, normal. Con el IVA descontable y todo. Con la retefuente de compras del 2.5 normal. Y aquí entonces lo que hago es cruzo el anticipo que ya di. Como lo estoy cruzando, entonces va al revés, ¿no? Se originó en el débito, entonces lo voy a cruzar, lo mando al crédito para que me quede en ceros. ¿Y qué hago con la diferencia? O la giro o la dejo por pagar, ¿cierto? Entonces, si la dejo por pagar, quedará en la 2205. Y si la voy a girar o a pagar de una vez, quedará en la 1110 de bancos. ¿Y cuánto será? Pues la diferencia de todo esto. La base más el IVA, menos la retención, menos el dinero que ya le había dado inicialmente. Entonces le giro la diferencia. Listo. Entonces aquí cuando llega la factura legalizo el anticipo. Y ya quedaría cruzado. ¿Qué documentos? Entonces la factura de venta. Y si estoy girando, el comprobante de egreso. Aquí quedaría el comprobante de egreso. Y me imagino que para esos casos utilizarían como una orden de compra o algo así. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro?
Yo tengo una Instructora, pregunta. Para la apertura de caja, ¿qué soporte se utiliza? ¿Se puede, apertura de caja menor, se puede utilizar el recibo de caja menor? Ese fue pagado, fue aperturada pues con cheque. No, el recibo de caja menor es para soportar gastos que no tienen factura. Para soportar la apertura de caja menor vamos a hacer el registro. Entonces, ¿cómo queda? De la 1105, que sería la caja general. Yo digo que voy a abrir una caja menor, la 1105, con una subcuenta. Entonces, caja menor, digamos que en el centro, o por llamarlo de alguna forma, por diferenciarla de alguna forma. Entonces, simplemente, para abrir la caja, sale el dinero de caja general, digamos que 1 millón de pesos. Y se va al fondo de caja menor o a aumentar la caja menor en 1 millón de pesos. Ese sería el registro inicial. ¿Qué documento utilizo para soportar esa operación? Un comprobante de voz. Pero esa apertura se hizo fue por medio de cheque. Ah, ok, entonces salió de bancos. Entonces aquí salió fue de bancos, no de caja. Entonces se utiliza el comprobante de egreso de igual manera. Solamente que no sale de caja, sino que sale de bancos. Ahora, ¿en qué momento se utilizan los recibos de caja menor? Cuando hay gastos, cuando se ejecutan los gastos y estos gastos no tienen soporte. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, que vaya el mensajero a recoger un papel al centro. Entonces tienen que darle para el bus y para que saque fotocopias o para que, bueno, todo lo que necesite gastar en esa vuelta. Entonces, como para el bus no le dan soporte ni nada, pues entonces se soporta con un recibo de caja menor y se pone a nombre del mensajero por el valor que él gastó. Entonces, ese concepto se podría llamar como taxis y buses, por ejemplo. O fotocopias o algún concepto que no le den a él un recibo físico o una factura válida. Entonces, en esos casos es que se utiliza el recibo de caja menor, única y exclusivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se va a hacer el reembolso de esta caja menor? Entonces, vamos a decir, vamos a hacer una serie de gastos aquí. Normalmente todos estos gastos menores están en la 5195 con diferentes subcuentas. Entonces, por ejemplo, taxis y buses, papelería, fotocopias, elementos de aseo. Y vamos a decir que ese 1 millón de pesos se lo gastaron durante un mes y los acumulados son los siguientes valores, ¿sí? Porque digamos que en gastos menudos sería un taxi 10.000, 12.000, 15.000, máximo 40.000 pesos, ¿sí? Pero vamos a decir que sumados todos los recibitos de taxis del mes me dieron 200.000. En papelería gasté 350.000. En fotocopias gasté otros 200. En elementos de aseo gasté 150.000. ¿Cuánto llevo gastado en total? 900.000 pesos. Entonces, los fondos de caja menor, acuérdense que normalmente, no sé si los hayan manejado ustedes, pero eso tiene un reglamento de funcionamiento, ¿sí? Un reglamento de uso, que me dice que una vez que yo llegue a determinado porcentaje de gastos, debo solicitar el reembolso. ¿Con qué fin? Con el fin de que no me quede mi caja en ceros, ¿sí? De que yo no gaste todo el dinero, sino que tenga como una reserva y solicite mi reembolso para que nuevamente me vuelva a quedar el fondo fijo que es de 1 millón de pesos. Entonces, en este caso ya llegamos al tope, que son los 900.000 pesos, el tope que se define a manera de ejemplo. Y entonces, ¿qué hago? Solicito mi reembolso. Entonces, ¿cómo queda ese reembolso? Van todos estos gastos, van a la cuenta 51 o a la 52 de gastos y el reembolso sale, bien sea de bancos o de caja general. Entonces, de bancos
me devuelven el $1.000.000. Vamos a ver qué es lo que hay allí. Allí se genera, vamos a ver si se genera una diferencia o qué pasó ahí. Entonces, fíjense. Fíjense que se genera una diferencia de 100.000 pesos. 100.000 pesos es el valor que me quedó en el fondo sin gastar, o sea, el dinero que me quedó en efectivo. Vamos a ver cómo es la dinámica aquí, por ejemplo, en el auxiliar de la caja menor. Esto que estoy haciendo aquí es como una cuenta T. Es como el auxiliar de caja menor. Entonces, al débito de mi caja menor ingresó $1.000.000. Yo fui gastando 200 en taxis, 350 en papelería, 200 en fotocopias y 150 en elementos de aseo. Finalmente, ¿cómo quedó mi caja? Entonces, me ingresó $1.000.000 y salieron 900, o sea que realmente o finalmente mi saldo es de 100.000 pesos. Este es el saldo final de caja menor, los 100.000 pesos. Entonces, ¿cuánto tendría yo que reintegrar aquí para que me vuelva a quedar el $1.000.000? Tendría que reintegrar únicamente los 900 que gasté, ¿cierto? Entonces, si nuevamente este dinero sale de bancos y vuelve a ingresar aquí a la caja menor, ¿cierto? Para que, me equivoqué. Para que finalmente yo tenga los 900 más los 100.000 que ya tenía, vuelve y me queda mi saldo de caja en $1.000.000. ¿Qué pasó ahí? Dirán ustedes. Yo no veo entonces, no veo en ningún momento la salida o no veo en ningún momento este registro donde sale el dinero de la caja menor. ¿Por qué? Porque ese movimiento no se ve reflejado ni se ve afectado en la cuenta de caja menor. Porque el dinero, digamos, de caja menor es un fondo fijo. O sea, yo nunca contablemente en libros voy a ver este movimiento de aquí. Este movimiento es como invisible, ¿sí? Siempre va a estar esta caja menor, mejor dicho, esta caja menor nunca va a tener un movimiento, siempre va a tener que estar en el $1.000.000. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo vaya y haga una revisión de caja menor, entonces yo tengo que encontrar el $1.000.000 que dice ahí, bien sea en soportes o en dinero. Entonces, por eso ese movimiento es como invisible, nunca se va a ver. Lo que se ve aquí es la salida de bancos, que se gira el cheque o se gira la transferencia directamente a la persona que maneja la caja menor. Listo, chicos, entonces por eso aquí en este reembolso no se afecta, no se vuelve a afectar la caja menor en ningún momento, porque es como una transacción medio invisible. ¿Tienen ahí en el ejercicio reembolsos de caja menor o no?
en el que está en el taller. Instructora, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuál sería la cuenta para un saldo a favor de la empresa? Es que acá tengo, o sea, acá Saldo a favor, ¿por qué concepto? sí, porque, o sea, ellos hicieron unas compras a un proveedor y las compras fueron a crédito, ¿sí? Y ahorita estamos haciendo una devolución de una mercancía al proveedor. Y pues para que nos quede ese saldo a favor de las devoluciones. Debe quedar en la cuenta 1305, que es la cuenta por cobrar a clientes. Entonces vamos a mirar algo similar a lo que está aquí, algo similar a esto. Entonces, por ejemplo, aquí es la 1305, que es la de clientes. Solamente vamos a ver el movimiento de esta cuenta de clientes. Pero Cuando digamos, no es un cliente, sino es un proveedor de ¿es la un empresa. proveedor? Sí. Entonces quedaría en la 2205, pero queda la cuenta volteada, si es un saldo a favor, ¿sí? O sea, quedaría el saldo en el débito. Hagamos el ejercicio más o menos cuánto es. Dime la transacción inicial. ¿Fue una qué? Una compra, ¿cierto? Una compra, sí, señora. ¿Por qué valor? La compra me sumó, bueno, yo hice acá porque acá nos dan los valores individuales. Sí. La compra a crédito, ¿cuánto quedó en la 22? Compra de materia prima, 155.912.500. O sea, eso fue lo que nos dejaron a crédito. Ese es el neto final. Listo, perfecto. Sí, señora. Entonces, aquí, ¿qué dice? Que tengo una cuenta por pagar a ese proveedor por 155.912.500. Luego, ¿qué pasó? Luego, pues la empresa le hizo una devolución. ¿Por cuánto? Le generó, no la he sumado. Es que se enredado porque no sé cómo, o sea, yo hice dice evolución en compras, pero como una parte de la mercancía tiene IVA y otra parte no tiene IVA. Entonces Ok. ahí toca hacer las devoluciones por aparte. La Porque puedes es que hacer en acá, el mismo registro siempre, que no te confundas. sí, ¿Cuánto sería? es que, por Bueno, dime ejemplo, acá dice, cómo es el el enunciado. texto Dime. dice, realizamos la devolución a Distripartes, que fue la empresa que nos generó el crédito, los siguientes productos, 25 llantas y 10 aceites. O sea, las llantas tienen pagan IVA, ¿sí? Tienen IVA al 19%. El aceite Sí. no tiene IVA. Y dice, y cruzamos ¿Cuánto la es la cuenta llanta? por pagar de la factura. ¿Cuántos son las llantas? Perdóname. Son 25 llantas, la devolución de las 25 llantas me ¿Por qué valor? sumaron 5.750.000 sin IVA. O sea, ¿eso le sumo el IVA? 5.750. En teoría tendríamos que sí calcularle el IVA y las retenciones, pero entonces hagámoslo sin eso para no confundirnos. ¿Y el aceite cuánto vale? Los aceites fueron 10 aceites a 750.000. Esto es la devolución. Entonces la devolución, entonces mira aquí, eso hagámoslo con el IVA y toda la cosa. Entonces aquí dice que este es el valor sin IVA, ¿sí? Los 5.750 o con IVA. Sí, esos son sin IVA. El IVA me sumó 1.092.050. Listo. ¿Y retención también tenía? Y la retención me sumó 143.750. En este caso, la retención quedaría en la fila del crédito. No, queda el saldo final. Mira, pon cuidado cómo es la vaina. Entonces aquí tenemos que las llantas, 5.750.000, que es el subtotal, ¿cierto? A esto le calculamos un IVA del 19% y le calculamos una retención en la fuente del 2.5%.
¿Cuánto nos va a dar el neto a pagar? O el neto final, pongámoslo así para no confundirnos. El neto final, ¿cuánto es? Es la base más el IVA menos la retención, ¿cierto? Y para el caso de los aceites, no tiene IVA, pero sí tiene retefuente, ¿cierto? Pues es que Como no tiene, ese paso no lo he realizado, no sé si tenga, pues en la compra sí generó retefuente. entonces sí, porque es la factura completa, ¿sí? Entonces, como la factura completa tenía retefuente, entonces a este sí hay que calcularle también la retefuente. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Misma operación, base más el IVA menos la retención. Entonces, eso nos dio como final, liquidación final, 731,250 de los aceites y de llantas 6698,750 para un total, sumamos ambos y nos da 7.430.000. Ese es el valor de la devolución. Ya neto final, con impuestos y con todo. Entonces, ese es el valor que va en la cuenta de proveedores, 7.430. Ese es el valor de la devolución. ¿Listo? ¿Qué pasó después? Que tú me dices que quedó un saldo a favor. ¿Qué pasó después? Y ya ahí la empresa giró el cheque para quedar así salvo, o sea, cancelar todo, descontándolo el saldo a favor. Ah, listo. Entonces, para saber cuánto tenía que girar, entonces, lo que hacemos es que si esta cuenta tiene más movimientos, entonces subtotalizamos tanto débitos como créditos en caso de que tuviera más movimientos. ¿Listo? Porque ahí ya sabemos cuánto es la diferencia. Pero como aquí no sabemos, entonces lo calculamos. El final a girar serían los 148,482,500. Es decir, la diferencia entre los 155, que fue la compra, y el valor de la devolución, que son 7.430.000. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, pero, o sea, yo estaba haciendo era el proceso por aparte, o sea, yo primero hice la evolución, digamos, del producto que tiene IVA, y después, o sea, iba a hacer la evolución del producto que no tenía IVA. Ah, listo. Entonces tú lo hiciste en dos registros separados. O sea, en vez de poner acá los 7.430, pusiste 6.698.750 y los 7.31.250. Sí, sino que no sabía era qué cuenta buscar, porque yo buscaba aquí en el listado de PUC y me daba, no encontraba saldos a favor. Entonces yo decía, pues, ¿cómo lo busco? Ya. No, los saldos a favor, aquí, digamos, no te va a quedar saldo a favor, porque después de que gires los 148, la cuenta te va a quedar en ceros. Esta es solamente la cuenta 22, acuérdate. Eso cuando se haga el registro completo, allá tiene otras cuentas, otras contrapartidas, ¿no? Pero digamos, esto es para ver únicamente la cuenta del proveedor. Esta es la cuenta por pagar al proveedor. Únicamente. Este es el saldo final a pagar al proveedor. Cuando tú le pagues al proveedor, entonces será una salida de esta cuenta, o un débito a esta cuenta, perdón. O sea, una disminución de la cuenta por pagar. Cuando hagas el pago, vas a registrarlo aquí. 148,482,500. Este, digamos que es el pago del saldo. Y entonces, ¿qué pasa con esta cuenta? Que ya sumando débitos y créditos, mira, te va a dar el saldo final 0. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo yo le estaba diciendo, devolución de compra, ¿sí? Le puse el valor de la devolución, IVA generado, retención a la fuente. Entonces, al hacer esa sumatoria me iba a quedar el valor individual, digamos, de esa devolución, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para ponerle, digamos, el nombre a la cuenta para dejar el saldo a favor? Después, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer lo mismo con la devolución de los aceites y al final hacía una sola sumatoria y giraba el cheque o hacía el pago, ¿no? Sí, está bien, te tiene que dar exactamente igual. Entonces, lo que debes hacer es esta liquidacióncita que hice yo acá, esta. Coges el producto 1 y entonces calculas cuánto es, le calculas el IVA, le calculas la retefuente y le calculas cuánto es el final
que debes girar por ese producto. Lo mismo haces con el aceite. Si tuviera otros productos, entonces haces exactamente lo mismo. Y eso te da al final el valor total de la devolución. O sea, yo ya tengo el valor de la compra, de la devolución más el IVA más la rete fuente. O sea, eso no le Menos tengo la que rete tirar fuente, saldo a de acuerdo. favor al... No, no te queda ningún saldo a favor. Es decir, te queda un saldo, pero en esta cuenta, en la misma cuenta 2205, ¿sí? Es decir, yo quito aquí el pago, entonces te va a quedar este saldo de 148,482. Ese es el saldo que te va a quedar. No queda en ninguna otra cuenta, queda en la misma 2205. Porque en la 2205 estás registrando primero la compra y luego las devoluciones. Entonces, la compra está a un lado y las devoluciones están restando por otro lado, ¿sí ves? Entonces, el saldo de esa cuenta va a ser la diferencia entre las dos columnas, la diferencia entre débitos y créditos. Y en este caso, no queda, lo que le queda es un saldo a favor, pero del proveedor, no a favor nuestro. A concepto nuestro es una cuenta por pagar por 148 millones, que primero eran 155, pero le restamos 600 y le restamos los 731. Entonces, finalmente tenemos que pagar o girar. Son los 155 menos los 6 menos los 731, o sea, 148,482 es lo que tenemos que girar. Ah, listo, sí, señora. Listo. Igual si tienes alguna duda, pues lo mejor es que hagas el registro completo. O sea, los dos registros completos, tanto el de la compra como el de la devolución. Porque acuérdate que es que aquí solo estamos mirando el pedacito de la 2205, que son como los saldos finales. Este es como el auxiliar, el libro auxiliar de esa cuenta únicamente de la 2205. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda? Última duda y nos vamos. ¿Ya no hay dudas? Profesora, yo tengo una duda, pero no es con respecto a la clase de hoy, sino al taller. Sí, dime. Además de los asientos y del balance de prueba, también debemos de hacer los comprobantes. Sí, ya te explico. Entonces, acuérdense que el taller dice que debemos hacer el comprobante de contabilidad. Primer paso, hacer el comprobante de contabilidad. ¿Cuál es el comprobante de contabilidad? Es este que estamos haciendo aquí, ¿sí? Donde está la fecha, la cuenta, el nombre, el débito y el crédito. Este es el tipo de comprobante de contabilidad. Mismo que habíamos trabajado en clases anteriores, ¿se acuerdan? Este mismo de aquí, comprobante contable, es este mismo, donde van débitos y créditos. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Una vez tengamos las transacciones, ¿no? Entonces yo les había dicho que ustedes podían o tomar las transacciones del taller que está allí o diseñar sus propias transacciones. Mínimo 20 transacciones, dijimos. Entonces mínimo vamos a hacer 20. ¿Qué tipo de transacciones? Entonces vamos a hacer obviamente la apertura, o sea, la de socios, la de cuenta bancaria y de ahí en adelante ya pueden hacer ventas, compras, devoluciones y gastos. Esas son como las transacciones mínimas que deben hacer. Entonces ustedes diseñan sus transacciones y lo registran primeramente en un comprobante contable que es este, o sea, el que estamos viendo acá. Misma plantilla que estábamos trabajando el día de hoy. Solo que a esta plantilla yo le agregué otras columnas para complementar la información, ¿sí? Ustedes pueden agregarle las columnas que necesiten para complementar la información. El siguiente paso, ¿cuál es? Primero registramos y verificamos que esté sumas iguales. El siguiente paso es definir el documento soporte.
que se va a utilizar en cada transacción. Entonces, por eso aquí a este cuadro le agregamos esa columna de documento soporte, para de una vez ir definiendo cuál es el soporte que vamos a usar. Tercer paso, hay que hacer los documentos soporte, hacerlos. ¿Dónde los hacen ustedes? En esa plantilla del taller que está adjunta. ¿Se acuerdan que les dije que había dos adjuntos? En la descripción del taller hay dos documentos adjuntos. Uno son las instrucciones del taller y el instructivo de SIGO, y el otro es un archivito de Excel donde están las plantillas de todos estos documentos. Está el comprobante de egresos, está el comprobante contable, está la factura de venta, está el recibo de caja, está la nota crédito, está las salidas de almacén, creo que también está la consignación bancaria y otros documentos. Ustedes cogen esos documentos y los diligencian para cada una de estas transacciones. Entonces, por ejemplo, para esta transacción que es la 1, necesito un recibo de caja, una factura de venta y una escritura. Entonces yo me invento los documentos, los voy a construir, los voy a realizar, los voy a hacer en Excel en esas plantillas. Si no tengo la plantilla, pues me invento una o la descargo de internet, la busco, la consulto, la trabajo. Y eso lo voy a pegar en una hojita. Esto toca hacerlo en Excel, ¿no? Ahí en las instrucciones, lean bien las instrucciones, que ahí está súper detallado qué es lo que toca hacer. En otra hoja, entonces, ven, no me está saliendo aquí. En esta hoja Profe, que era pero la... podemos coger el mismo ejemplo que está en Word que usted nos mandó para hacer el trabajo, ¿verdad? El mismo ejemplo, lo pueden tomar como guía, pero las mismas transacciones, pues no tendría sentido. O sea, cambiarle los números y porque eso. no son 20, porque no cumple las condiciones. Primero, no son 20 transacciones, sino que son menos. Y pues obviamente si ya están desarrolladas, pues no tiene ningún sentido. La idea es que ustedes mismos desarrollen sus transacciones para ver si realmente están aprendiendo el registro contable o no, ¿sí? Eso es lo que se quiere evaluar con el taller. Entonces, les decía que en otra hojita, en una dejan el comprobante de contabilidad, en otra hojita de Excel van a poner los soportes. Entonces, estas imágenes nosotros las trabajamos la clase pasada y las pegamos aquí con una aplicación o con una fórmula que se llama recortar imagen. Que les decía que en el teclado del computador se utiliza entonces la ventanita de Windows, el Shift hacia arriba que está debajo del bloqueo mayúsculas y la tecla S. Eso nos permite hacer un corte, un recorte de un cuadro cualquiera, de una imagen cualquiera y pegarlo después con control V en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue diligenciar estos documentos soporte en el archivo Excel que nos facilitó el SENA. Cortamos el documento y luego venimos a pegarlo aquí en el mismo orden en que están las transacciones. Entonces, estos de aquí es un ejemplo, ¿no? No es que esté exactamente igual. Estos de aquí, entonces, soportan, en teoría, esta transacción número 1, por decirlo así, es un ejemplo. Entonces, ustedes diseñan estos documentos que tienen que soportar cada transacción y los pegan aquí. ¿Listo? Esos son los productos a entregar, mejor dicho, o lo que tienen que entregar ustedes el día 20 de julio, que fue la fecha que definimos la clase pasada para entrega de este taller. ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a revisar, mejor dicho? Voy a revisar esta hoja de comprobante de contabilidad, los registros contables, y voy a revisar esta hoja de soportes contables. Eso es lo que voy a revisar. ¿Listo? Que esto esté bien registrado, que coincida, que haya sumas iguales y que esté bien registrado, obviamente. Y los soportes, pues que sean los correspondientes a cada transacción de estas. ¿Listo? No vamos a hacer absolutamente nada más. Eso es lo que tenemos que entregar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, o sea que no hay que hacer balance y eso. ¿O sí? No hay que hacer balance. Ah, bueno. O sea, los soportes y los comprobantes de contabilidad. Comprobante contable y los soportes. Eso es lo que se va a evaluar. Ya si ustedes quieren hacer el balance, pues háganlo porque el ejercicio completo, pues mientras más hagan ustedes, pues más van a aprender, ¿sí? Pues si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero Bueno, lo que se va a evaluar es comprobante y soportes. ¿Listo, chicos?
Entonces nos vemos el siguiente martes con el tema que corresponda. Vamos a ver si hacemos otro repasito general o ya iniciamos con el tema nuevo. Eso lo definimos con el equipo ejecutor, lo vamos a definir el día lunes. ¿Listo? ¿Cómo van con las otras clases, con las otras materias? Profe, buenas noches. Pues hasta el momento vamos bien en el área de comunicación. Ya pues hicimos como la entrega del último trabajo que teníamos propuesto. Sí. En TIC todavía estamos pendientes algunos de enviar el último trabajo, que es subir un video. Y pues no en contabilidad, lo que vamos con usted. Ah, bueno, perfecto. Entonces, chicos, pendientes de esas actividades que tienen con sus otros profesores, por favor, enviarlas dentro de los términos, porque ¿qué pasa? Los profesores solamente están disponibles como por mes y medio, máximo 2 meses con ustedes. Ellos ya después los asignan a otros grupos y si hacen ustedes las entregas tardías, entonces ellos muchas veces no se dan cuenta que tienen pendientes por calificar. Entonces se quedan ahí como en el limbo sin calificar, ¿listo? Entonces, por favor, traten con los transversales de hacer las entregas a tiempo y de verificar que les hayan calificado. ¿Listo? Para que no queden por allá pendientes y a final del año, el 19 de diciembre, cuando se termina el programa, estén diciendo, ay, no me calificó TICS tal actividad. ¿Listo? Profe, con el profesor Piedrahita, nosotros enviamos las actividades a tiempo, pero él no aparece. Escríbanle por mensajería interna o Ya le he escríbanle escrito como 3 veces y no aparece. O sea, no te contesta. O sea, él no te ha contestado. Perdóname, ya te contesto, ya te doy la palabra. O sea, él no te ha contestado. No, Entonces, profe, escríbele. yo le he escrito varias veces por donde se supone que aparece la fotico y dice que mensaje. Sí, le he escrito por ahí y pues contestó la primera actividad, pero teníamos otro trabajo para complementar ese trabajo y el primero. Y no, o sea, no me contesta. Y contestó el primer trabajo, pero casi que ya después de que él se fue, literal, de la última clase que fue hace como 2 semanas. Ok. Si quieres, ponme la pregunta en el foro de dudas e inquietudes y yo le transmito al profe, porque es que en el foro sí es obligatorio que te contesten en 24 horas. Ah, ok. ¿Listo? Como es público, entonces el docente está obligado a contestar. Entonces, si quieres, ponlo por ahí y me avisas. Con eso yo entro y le saco la foto, se la mando al profe para que él te conteste ahí. ¿Listo? Listo, profe. Sí, porque estábamos, yo creo que estamos, porque era por grupos Sí. GAES, estamos al pendiente. Yo creo que todos los grupos estamos al pendiente por esa actividad, por contestar. Ah, ok, listo. Sí, a ninguno nos ha calificado, profe, pues esa última actividad. Ya. Sí, sería que pregúntenle ahí por el foro que yo le mando todos los pantallazos a él. A ver qué dice. Lo que pasa es que como ellos tienen tantas fichas, o sea, ellos, por ejemplo, tienen entre 36 y 40 fichas, entonces es un proceso como dispendioso. Pero yo creo que ya casi, espero que este fin de semana se ponga al día con esas calificaciones. Listo, profe, ¿Listo? gracias. ¿Por ahí había alguien más que quería hablarme de algo? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, muchas gracias. Profe, si me generó una duda, le agradezco Sí, su cuéntame. colaboración. Cuando uno descarga las guías de aprendizaje, vienen 2 archivos, un archivo de Excel y un archivo en Word. Sí. El archivo en Word sí nos muestra el paso a paso, como para registrar los movimientos en SIGO, ¿cierto? Sí, ese es como el instructivo de SIGO, sí, señor. Exacto. Al final hay una serie de transacciones. Yo empecé a trabajar, yo empecé a realizar mi trabajo o el taller en base a esas transacciones. No sé si me perdí o escuché mal. No debía hacer esas transacciones, sino otras son, bueno, claro que no son 20, pero yo ya llevo más o menos la mitad de esas transacciones en mi taller. Creo que ahí son más de 20. Si no estoy mal. Pero sí, el taller te da la opción de hacer esas transacciones que están allí o la opción 2 que te digo yo, que es diseñar tus propias transacciones.
Ah, ok. Están las Sí, dos opciones. Puedes hacerlo por ahí o puedes hacer tus propias transacciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que, como te digo, lo que yo quiero ver o el objetivo de este taller, cuál es? Es que les di la opción precisamente por eso, porque veo que el taller es un poco como confuso, ¿sí? Entonces se puede prestar para confusiones. Entonces, ustedes ven que están en la capacidad de pronto de hacer ese taller tan detallado, entonces, listo, realícenlo, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren mejor o les queda más fácil o más sencillo diseñar sus propias transacciones con base en esas, lo pueden también hacer. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo voy a revisar? Ya les digo, entonces voy a revisar comprobante de contabilidad, que son los registros contables y los soportes asociados a cada transacción. Eso es todo lo que voy a revisar. ¿Listo? Lo de Sigo todavía no, porque estamos varados por las claves, ¿cierto? Entonces, apenas nos den las claves, vamos a hacer unas clasecitas extras para manejar esta información o meter esta misma información en el Sigo. Perfecto. Profe, eso del Sigo, yo te iba a comentar que a mí me llamaron hoy, pero curiosamente no me llamaron al celular que tengo registrado directamente con usted, sino con otra línea que manejo. Sí, qué raro. ¿Y qué dijeron que era del SENA o algo así? No, simplemente me dijeron que para una clase de contabilidad con nómina, pero quedé confundida porque yo estaba ocupada y yo le dije que bueno, que yo me conectaba, pero sí, o sea, yo estaba embolatada y no pude como tal tomarle bien la llamada. Qué raro. De pronto es publicidad y de pronto tomaron tu número de otro lado, porque a veces los asesores, como de Sigo, le dicen a uno, o bueno, de otros programas le dicen a uno que ingrese para utilizar los demos, unos demos que ellos tienen como demostración, pero eso es para vender el programa. El paquete como tal. Sí, nosotros acá en el SENA utilizamos es un demo por un convenio educativo que tenemos con Sigo y ellos nos dan unas licencias que son licencias educativas. Y esas son las licencias que nos tienen que activar, por eso los datos que llenamos. Entonces, a cada uno con esos datos que mandamos ahí con el correo del SENA nos van a asignar un usuario y una clave para poder ingresar en el demo, pero es un demo educativo. Sí, porque yo le comentaba a ella que yo era estudiante, ¿sí? Y entonces me dijo que, bueno, que sin embargo, igual me esperaba la clase y que me mandaba la información al correo, por eso quedé como, pero entonces lo que te digo, estaba como ocupada, entonces no, como que le dije, bueno, sí señora. Sí, de pronto en alguna base de datos o algo, no sé, recogieron tu teléfono y están llamando como para ofrecer ese servicio, pero no tiene nada que ver con la mesa de ayuda del SENA. Ah, ok, profe, gracias. Porque el conducto regular es a través del docente, o sea, a través mío van a mandar el listado y yo se los envío a ustedes. Ah, ok. Sí, nadie se va a comunicar con ustedes allá por aparte. Gracias. Todo es a través. Entonces, los que dicen por ahí que me han mandado mensajes, no me ha llegado la clave. No te ha llegado la clave, ni te va a llegar, porque primero me llega a mí y cuando me llega a mí yo les aviso a todos. ¿Listo, chicos? Entonces, no se preocupen por el tema de Sigo, que ya más adelante lo vamos a ver. Profe, yo entré a territorio, pero usted ha cambiado la fecha límite del trabajo. ¿En qué ficha? La 47. 47. Está hasta Qué raro. mañana. Listo, ya lo cambiamos. Espérame a ver de una vez. Listo, ¿qué más, chicos? Espérame a ver, es que a veces uno modifica aquí por evidencias y no, y como que no actualiza al otro lado. Profe, ¿podemos revisar la 45, por favor? Y efectivamente aquí no está. Entonces aquí le voy a decir que para el 20 de julio dijimos, ¿no? Listo. Ya revisamos. Listo, ya quedó para el 20. Sin embargo, si no les sale, me avisan nuevamente, porque es que a veces no actualiza bien esta plataforma. Bueno.
Ya la 47 actualizó, profe. La 44 sí está con 20, míralo ahí. Mira, dice fecha 20, 07:20 a las 23:30. ¿Listo? Igual si no les deja, me avisa. Profe, por favor, hice una miradita ya a las 6:45. A ver. Dice 20 a las 16:50. Muestra, a ver, les voy a poner hasta a la misma hora, o sea, a las 23:30. Listo, ya quedó. Listo, chicos, entonces cualquier cosa nos hablamos el próximo martes. No se les olvide que la sesión del martes se ingresa por otro link, porque la vez pasada, cuando hicimos la clase el jueves y otra vez el martes, unos entraron por la sesión del jueves y otros por la del martes. Los que entraron por la sesión del jueves quedaron allá solos. Entonces, deben buscar el anuncio que dice la sesión del martes para conectarse a la sesión del martes. ¿Listo? Porque como es una sesión recurrente, eso está amarrado ahí a la de ese día únicamente. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, chicos, nos vemos entonces el martes. Que tengan feliz fin de semana. No trabajen tanto, trabajen pero bien. Cualquier duda, escriban al foro. Gracias, profe. Listo, chaito, que estén muy bien.